Hola, soy Ángel Moma, en este canal Your Woke Hustle Bro, que quiere decir algo como tu amigo, el atascado de chambas que se cree iluminado o algo por el estilo. Y bueno, en este video voy a platicarles un poco más sobre lo que había iniciado en el video pasado alrededor de la tecnocrítica. Y bueno, ¿qué me llevó a plantear este concepto después de haber vivido como filósofo y como programador en un contexto de izquierda o de derecha, si es que esos conceptos todavía sirven para algo en este mundo tan complejo y sobre todo difícil de entender? Y bueno, hablando un poco sobre la teoría crítica, que era una de las bases de donde viene para mí la tecnocrítica y de la economía, quisiera recapitular un poco la definición que habíamos platicado la vez pasada de la tecnocrítica como el análisis de las condiciones de posibilidad de las formas hablantes. Y bueno, esto quiere decir muy concretamente para mí analizar cuáles son las condiciones materiales que permiten que algo afecte a una forma de vida. Y mi definición de forma de vida o forma hablante quiere decir cualquier ser vivo que pueda manifestar o comunicar diferentes expresiones, y qué es lo que condiciona materialmente que esto pueda ocurrir. Y bueno, un poco de contexto sobre cómo llegué a estas inquietudes. Yo inicialmente estudié economía en una escuela con un enfoque que muchas personas llamarían neoliberal, que quiere decir que hereda de una escuela de la economía y de las ciencias sociales que considera las matemáticas y las metodologías estadísticas como una base necesaria y a veces irrefutable de verdad, y que considera todas las formas de reflexión que no parten de las matemáticas y de modelos abstractos para explicar la realidad como pseudociencia o como inválidas, en principio por simplemente no tener un fundamento académico. Por el otro lado, además de estudiar la economía, desde este enfoque también tuve la oportunidad de aprender la teoría crítica y el psicoanálisis, que son estas corrientes de pensamiento que vienen desde hace quizá mediados del siglo pasado, particularmente de Europa, y que vienen a cuestionar a partir de que vienen a cuestionar las bases de el entendimiento de la modernidad. Es decir, esta teoría crítica parte de entender cómo es que nuestra realidad funciona en un sentido histórico, cuáles son las condiciones que la han hecho ser como es, y cuáles son las posibilidades de emancipación de las formas de vida a partir de entender cuáles son las cosas a las que estamos encadenados. Y bueno, para mí es importante tener estas dos visiones porque ambas me parecen muy valiosas, y sobre todo porque hay diferencias fundamentales entre las dos, ¿no? Una de ellas, que ya las he mencionado antes, son las matemáticas, pero otra que desde mi punto de vista como muy práctico y simplemente hablando en el discurso corriente y con otros amigues en el pasado, me parece que hay algunos tabús, algunos temas que definitivamente, además de las matemáticas, fueron o han sido una pieza de discordia entre ambas escuelas. Y bueno, antes de seguir en esto, tengo que mencionar que dentro de la misma filosofía existen escisiones importantes, particularmente la diferencia entre filosofía analítica, que es esta filosofía que parte de los mismos presupuestos de lógica formal y de rigurosidad y de matemáticas de los que parte la economía neoclásica,
en contraste con lo que la gente llama la filosofía continental, que es la filosofía que viene de las escuelas europeas que critican la modernidad y que utilizan teorías de análisis literario, viéndolo desde el punto de vista de la Academia de Estados Unidos, para hacer reflexiones sobre la sociedad. Y bueno, este otro tema que me parece muy importante, que es una diferencia entre una posición y otra, es la posición sobre los mercados. Ciertamente el triunfo de las democracias liberales después de las guerras y el aparente fracaso como modelo económico de las propuestas comunistas y más adelante socialistas es el planteamiento de una economía planificada. Esto quiere decir donde el control de precios sobre las mercancías y los bienes venía del Estado y era dictado en función de criterios que buscaban que la mayor cantidad de gente posible tuviera acceso a los recursos, a diferencia de los mercados abiertos, en donde el precio es el principal indicador que determina el acceso y la restricción, la oferta y la demanda de un bien. Esto quiere decir, si un objeto, un bien es demasiado caro de producir y la gente no considera que aunque sea muy caro vale la pena, pues entonces ese objeto no se produce. Y bueno, es importante para mí y siempre fue importante como a profundizar en esta diferencia entre visiones de los mercados, porque escuché al venir también de una escuela que planteaba algunas posiciones anarquistas, como la abolición del Estado, como como cuestionamientos sobre el papel que tienen las instituciones para determinar la forma de vida, las creencias y la libertad a la que puede acceder la gente en una sociedad. Al analizar esta posición anarquista, además de estas otras posiciones como de izquierda y derecha, que quizá para precisar un poco mejor tendría que decir que son posiciones, o a lo que me refiero en este caso, son meramente a posiciones o propuestas económicas sobre cómo se puede administrar una sociedad. Creo que es muy importante entender que los mercados no son necesariamente lo mismo que el capitalismo, y que los mercados incluso son formas precapitalistas. Antes de que la acumulación se volviera la forma dominante de generar riqueza y de generar valor, ya existían intercambios en sociedades humanas que algunos partían de una abstracción que se conoce como moneda, mientras que otros pues eran intercambios más directos. Y para mí es muy importante porque creo que esta capacidad de intercambiar que ocurre en la condición humana, particularmente entre varias personas, es un elemento fundamental para poder entender el poder, por un lado, y por el otro, la libertad, ¿no? Es decir, quién tiene acceso a intercambiar qué cosas, a qué costo. Y para mí esto era muy importante porque me queda claro que para muchos de nosotros las posiciones políticas que tomamos obedecen a una postura personal, a un sentimiento, a una emoción, y eso es bastante razonable, bastante humano, me atrevo a pensar. Sin embargo, a veces adscribirse a una forma de pensamiento nos puede impedir reconocer el valor que tienen algunos elementos conceptuales de otras visiones para fortalecer la visión que uno tiene, ¿no? Y para mí es importante traer de vuelta el concepto de los mercados, de esta forma de transaccionar que ha existido en las civilizaciones entre diferentes grupos humanos, porque a través del mercado es como podemos hacer que los bienes
que necesita la gente para poder subsistir y quizá, mejor aún, para poder alcanzar su plenitud, no están siempre disponibles y además de que son escasos, también se pueden producir de una forma nueva hoy en día, particularmente considerando que nos acercamos a un momento que algunos autores podrían llamar de post-escasez, en donde la oferta y la demanda y la escasez de un bien no necesariamente sean lo que determinen su precio. Esto quiere decir, imaginemos que en el futuro podamos imprimir con impresoras 3D más cosas de las que pensamos que podemos imprimir ahorita, y pienso en comida particularmente. Entender el problema de la producción y de la escasez de los bienes me parece súper importante, y es algo que durante muchos años he visto un poco satanizado por algunos compañeros que consideran que el capitalismo, el Estado y los mercados son una sola cosa, un gran leviatán que ejerce poder y control, cuando en realidad dentro de los mismos entendimientos de la economía hay diferencias, ¿no? Hay algunas posiciones que consideran esto, ¿no? La planificación central como la forma en la que se puede llevar bienestar a la mayor cantidad de gente posible, y hay gente que considera que eso no es posible, ¿no? Y para mí es muy importante rescatar este tema de los mercados, porque hoy en día, además de que nos acercamos a un momento en donde se plantea la idea de la posescasez, también las matemáticas y los modelos computacionales, la cibernética, han permitido que desarrollemos modelos que vayan más allá de la complejidad, o sea, que puedan abordar esa complejidad y que vayan más allá de la idea inicial que teníamos de planeación económica. Esto quiere decir, se va haciendo más y más posible entender cómo funciona la producción y modelar con abstracciones matemáticas cómo se puede hacer un mejor ajuste de precios para que al llegar a un precio óptimo, los bienes que se necesitan que lleguen a ciertas personas puedan llegar, ¿no? Entonces, este tema de los mercados es, en conclusión, una de las cosas más importantes para mí que aborda la tecnocrítica, y es cómo podemos usar el mercado dentro del capitalismo y del Estado para construir, para cultivar estas formas de libertad, ¿no? Cómo podemos analizar cómo a través del mercado ciertas formas de vida, ciertas formas hablantes se desenvuelven o no se desenvuelven. Esto quiere decir, a través del mercado, quién tiene acceso o quién está restringido a ciertas cualidades, y también cómo a través del mercado se produce un deseo, y cómo este deseo puede generar emancipación o puede generar más servidumbre. Y bueno, este tema de los mercados, muy muy importante para mí, y trataré de desarrollarlo más adelante. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Díganme qué piensan y los leo y los quiero mucho.